Bienvenidos a En Dos Continentes. Todos sabemos qué debemos hacer cuando las cosas parecen ir a nuestro favor. Es sencillo. Tenemos la sensación inamovible de que los astros se han alineado, que la vida nos sonríe y que no hay nada que nos detenga. Es fácil operar así. Tenemos una gran confianza en nosotros mismos y no hay nada que nos nuble el juicio. Ahora bien, ¿cómo debemos operar cuando la situación no es favorable? Cuando estamos entre la espada y la pared, cuando las cosas son complicadas. Ya no es tan sencillo, ¿no? Hay muchas formas de proceder y hoy vamos a dedicar el programa a analizar algunas de estas respuestas. El asalto al Capitolio en enero de 2021 es uno de esos momentos que no se olvidan. Las imágenes que vimos en nuestros hogares, mientras aquí en España anochecía, nos sorprendieron a todos. Y ahora, Estados Unidos busca culpable. En la que fue la 9ª sesión del comité que investiga estos sucesos, descubrimos varias cosas. La primera fue la reacción de la portavoz del Congreso, Nancy Pelosi, mientras las puertas del Capitolio eran derribadas por los manifestantes. Y seamos sinceros, Pelosi estuvo a la altura. No se nos caen los anillos para admitirlo. Pese a las muchas horas que tuvo que estar al teléfono con múltiples autoridades, Pelosi supo mantener la calma en casi todo momento, y eso es algo digno de admirar. Pero ¿por qué hemos dicho casi? Porque hay un momento que se sale de la regla. Hay un momento en el que la calma sería el último rasgo que daríamos a Pelosi. Esta fue la reacción de la portavoz del Congreso de los Estados Unidos cuando se enteró de que Donald Trump no acudiría al Capitolio en el momento de los ataques. El servicio secreto ha dicho que han disuadido a Trump para que no acuda al Capitolio. Le han dicho que no tienen los recursos para protegerle aquí, así que por el momento no va a venir. Voy a ir y le voy a dar un puñetazo. Es lo que estaba esperando esto. Le quiero dar un puñetazo, lo haré y me iré a la cárcel y estaré feliz. ¿Se lo imaginan? Donald Trump preparándose para ir al Capitolio y enfrentarse a la gran cantidad de manifestantes que se encontraban allí y dando marcha atrás por la amenaza de que Nancy Pelosi le diera un puñetazo. Sería una escena bastante cómica. Pero bien, seamos serios porque el asunto tiene poca risa, especialmente para el propio Trump. Durante esa sesión de investigación, colocada estratégicamente en el momento en el que hay más espectadores viendo la televisión, vimos muchísimos vídeos y conocimos aún más testimonios. Pero faltaba algo. Ese comité se había reunido con un único propósito. Esas sesiones estaban siendo televisadas en el momento más caliente de la televisión por una única razón. Y tras 9 sesiones, al final la hemos conocido. Nuestro deber hoy es con nuestro país, nuestros hijos y nuestra Constitución. Estamos obligados a buscar respuestas directamente del hombre que puso todo esto en movimiento. Y todo estadounidense tiene derecho a esas respuestas, así que podemos actuar ahora para proteger nuestra república. Esta tarde ofrezco esta resolución, que el comité inste al portavoz a que realice una citación con respecto a documentos relevantes y con testimonio bajo juramento a Donald John Trump, con respecto al ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos. Gracias, señor portavoz. Cedo la palabra. Cheney cede la palabra. Si no hay más asuntos por debatir, la cuestión se dirige hacia una resolución. Los que estén a favor dirán aye. Los que están en contra que digan que no. Ganan los sí. Ya está, este era el propósito. Y no importa si son demócratas o republicanos, porque el asunto estaba claro. El único motivo por el que todas estas sesiones del comité del 6 de enero han sido retransmitidas en televisión, en directo y en los canales más importantes, ha sido este: citar a Donald Trump a declarar. Y ahora es el expresidente de los Estados Unidos el que está en una situación poco satisfactoria, y es que, ¿qué debe hacer? Porque sí, tiene opciones. Trump no está obligado a declarar, puede negarse. Si esto ocurriera, el Congreso podría tratar de obligarle acusándole de rebeldía. Pero toda esta situación hipotética se daría solo si Trump se niega a declarar. Pero ¿qué pasa si accede? Pues que el comité se enfrentaría a una situación desconocida. Estos miembros esperan que Trump no declare, pero el expresidente podría hacerlo. El mismo día que se dio a conocer esta noticia, la Fox News nos ofreció este titular: a Trump le encanta la posibilidad de testificar ante el comité del 6 de enero, según una fuente cercana al expresidente. Claro, y todo esto cambia todo, porque ahora podría ser el comité el que esté en peligro. ¿Qué pasa si Trump es inocente? ¿Qué pasa si el expresidente consigue utilizar una sesión televisada a nivel nacional para dar la vuelta a la tortilla y demostrar públicamente que el comité se ha equivocado? Sencillo. Si lo consigue, el apoyo que va a conseguir no tendrá límites. Incluso los más reacios admitirían que Trump tiene razón. Y si tenía razón en esta cuestión en la que tiene a todo el mundo en su contra, ¿serían verdad todas las cosas que decía durante su presidencia?
¿Iba en serio diciendo todo lo que ha dicho durante esos 4 años? Bueno, si hay alguien que va en serio es Xi Jinping. El presidente de la República Popular de China celebró este fin de semana uno de sus actos que son grandes. En la antesala de lo que parece ser su tercer mandato, Xi Jinping celebró el 20º Congreso del Partido Comunista Chino y dijo varias cosas. Pero vamos a ir primero a lo que nos interesa. Rusia y Ucrania están en guerra. Corea del Norte estuvo lanzando misiles hace unos días. ¿Y qué pasa con Taiwán? ¿Va a copiar China a Vladimir Putin e invadir la isla para obligarla a pertenecer a China? Bien. Damas y caballeros, no es una opción que deberíamos descartar en absoluto. Resolver el asunto de Taiwán es un asunto de los chinos. Un asunto que debe ser resuelto por nosotros. El pueblo chino. Continuaremos luchando para conseguir una reunificación pacífica, con la mayor de las sinceridades y esfuerzos, pero nunca podremos prometer renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias. Es decir, que la intención de China es conseguir realizar un acuerdo pacífico con Taiwán, pero si dicho acuerdo no se realiza, Xi Jinping podría recurrir a la fuerza de su ejército. Y si eso ocurre, según el testimonio de Joe Biden, Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán y se liaría la marimorena. Vale, Taiwán no es la única zona roja con respecto a China. A diferencia de la isla, el territorio de Hong Kong tiene una fecha fijada para volver a ser parte de China de nuevo, el año 2047. Sin embargo, sus habitantes han probado las mieles de la independencia y no quieren desprenderse de ella. Por este motivo, sus ciudadanos han realizado una serie de manifestaciones apoyando la independencia de Taiwán, algo que, adivinen, a China no le ha sentado demasiado bien. Las fuerzas del Estado chino acabaron reprimiendo estas manifestaciones y devolviendo a Hong Kong a un estado de orden. Eso al menos es lo que asegura Xi Jinping. Tras estos movimientos, se ha restaurado el orden en Hong Kong, consiguiendo así un rumbo correcto y apropiado para la región. Como respuesta a los movimientos que apoyan la independencia de Taiwán y que realizan provocaciones externas con respecto a la situación en Taiwán, hemos luchado decididamente contra el separatismo y la interferencia externa, mostrando nuestra determinación y habilidad para salvaguardar nuestra soberanía china y la integridad territorial contra la independencia de Taiwán. Bien, Taiwán y Hong Kong son los dos primeros objetivos de China. Conseguir adherir dichos territorios al país lo antes posible. No hay que esperar a 2047. El Partido Comunista está centrado en mostrar lo antes posible una China fuerte y unida. ¿Para qué? Para dar más pasos adelante. Sabemos que Taiwán y Hong Kong son sus dos primeros frentes militares, pero ojo, porque la ambición china llega mucho más allá. Según Xi Jinping, Pekín debería convertirse en una potencia militar de clase mundial capaz de pelear y ganar guerras para 2049. Les voy a pedir que se fijen en la fecha, 2049. Exacto, 2 años después de que Hong Kong tenga que adherirse, sí o sí, a China. Es decir, que parece que China lo tiene todo pensado. Ahora mismo el esfuerzo principal debe centrarse en Taiwán, en sofocar todo intento de independencia. Cuando eso ocurra, o bien adhieren Hong Kong en el instante o esperan hasta 2047 y luego pasamos a la siguiente fase. Un plan perfecto, sin fisuras. Al igual que su gestión con la COVID-19. El punto de vista oriental sobre la pandemia ha sido drásticamente diferente al que hemos podido tener en España o en cualquiera de nuestros vecinos. China lanzó lo que fue conocido como una política de cero COVID. Es decir, hubo confinamientos, igual que en nuestro país sí, pero no con cifras grandes de contagiados en absoluto. En cuanto había un caso, la zona en la que vivía el afectado se enfrentaba a un confinamiento estricto. Así hasta el día de hoy. Algo que ha supuesto un duro golpe a la economía china. Sin embargo, para Xi Jinping su gestión ha sido perfecta, porque según él, su interés era el de proteger las vidas de las personas. Con respecto al brote reciente de COVID-19, debemos decir que ponemos las vidas y los intereses de las personas por encima del resto, al instaurar la política del cero COVID. Hemos hecho lo necesario para detener la expansión del virus. Hemos protegido la salud de la gente y seguridad de la misma en la mayor de las medidas. Y hemos conseguido logros increíbles en cuanto a las respuestas sociales y económicas se refiere. Confinamientos y vacunas. Parece que esta es la gran estrategia de la gran mayoría de los países a nivel mundial para tratar de frenar la COVID-19. Sin embargo, hay cosas que a muchas personas no les han terminado de cuadrar. Hemos hablado de los confinamientos, pero
¿Qué pasa con las vacunas? Todo el mundo deseaba que la ciencia sacase una vacuna y eso es innegable. Un remedio fiable que sometiera al virus y nos devolviera nuestra vida tal y como la conocemos. Tras unos meses nos encontramos con una serie de empresas que desarrollaron una vacuna que parecía devolvernos esa felicidad. Sin embargo, eran unas vacunas que levantaban sospechas. Unas vacunas que parecían estar dando efectos secundarios en muchos pacientes y además que no prevenían el contagio. Una de estas vacunas fue realizada por la empresa Pfizer, una empresa que ha tenido que responder a una pregunta que ha cambiado todo. Una pregunta formulada por el representante del Parlamento Europeo, Rob Ross, que nos contaba así la situación. Si no te vacunas, eres antisocial. Es lo que el primer ministro alemán y el ministro de Sanidad nos ha dicho. No es que te vacunes por ti mismo, sino también por los demás. Lo haces por toda la sociedad. Es lo que decían. Hoy, esto resulta ser todo un sinsentido. En una audiencia sobre la COVID en el Parlamento Europeo, una de las directoras de Pfizer me acaba de admitir que en el momento del lanzamiento, la vacuna nunca había sido probada a la hora de detener el contagio del virus. Esto elimina toda la base legal para el pasaporte COVID. Este pasaporte COVID que había llevado a una enorme discriminación institucional con el que la gente perdió el acceso a partes esenciales de la sociedad. Creo que esto es increíble, incluso criminal. Por favor, miren el vídeo hasta el final. Pero hacia usted, señora Small, tengo la siguiente pregunta corta por la que me gustaría recibir una respuesta clara. Y lo diré en inglés para que no haya confusiones. ¿Fue probada la vacuna COVID de Pfizer a la hora de detener el contagio del virus antes de que se lanzase al mercado? Si es un no, por favor, dígalo claramente. Si es que sí, ¿está dispuesta a compartir los datos con este comité? Y quiero una respuesta directa. ¿Sí o no? Estoy deseándola. Muchísimas gracias. Con respecto a la cuestión sobre si sabíamos si se detendría el contagio antes de entrar en el mercado, no. Ya sabes, tuvimos que ir a la velocidad de la ciencia para entender realmente lo que estaba ocurriendo en el mercado. Esto es escandaloso. Millones de personas a nivel mundial se sintieron obligadas a vacunarse por el mito de que lo haces por los demás. Bien, esto ha resultado ser una mentira barata. La directora de Pfizer ha tenido que tener lo que podríamos considerar un fin de semana malo. Y ya que hablamos de fines de semana malos, el de Alexandria Ocasio-Cortez tampoco ha debido ser tranquilo. La congresista más joven de la historia de Estados Unidos consiguió esta hazaña despegándose del resto. La joven demócrata parecía ser un soplo de aire fresco a un Congreso acusado de ser demasiado mayor. En Ocasio-Cortez, muchos votantes demócratas parecían haber encontrado a su modelo, una mujer sin barreras, decidida a cambiar la cara del partido. Sin embargo, las cosas han cambiado. Ocasio-Cortez ha hecho lo que muchos congresistas, demócratas y republicanos, también han promovido: el suministro de armas a Ucrania en la guerra contra Rusia. Toda una traición para los votantes de la congresista, que en su propio programa aseguraba que no creía en la guerra y que se negaba a que Estados Unidos estuviera involucrado, de alguna forma, en un conflicto bélico. Pero con esa votación todo cambia. Para los votantes, Ocasio-Cortez ha resultado ser una más. Y claro, si se pensaba que la congresista era revolucionaria, sus votantes también lo son. Y en una ponencia en la que Ocasio-Cortez se preparaba para dar un discurso, se topó con una lluvia de reclamaciones. Congresista, nada de esto importa, salvo que haya una guerra nuclear para la que has votado, mandando armas y equipo a Ucrania. Tulsi Gabbard ha abandonado el Partido Demócrata porque son halcones de guerra. Vale, votaste originalmente, te presentaste como alguien independiente, sin embargo has estado votando a favor de comenzar esta guerra en Ucrania. Has votado para comenzar una tercera guerra nuclear con Rusia. ¿Por qué juegas con las vidas de los ciudadanos estadounidenses? Estás jugando con nuestras vidas. No habrá vecindario si se lanza una bomba nuclear. Has votado para movilizar y enviar dinero a los nazis ucranianos. Eres una cobarde. ¿Dices ser una socialista progresista? ¿Y dónde estás contra la guerra? ¿Contra la movilización? Él está diciendo la verdad. No has hecho nada. Tulsi Gabbard ha demostrado tener narices mientras tú has mostrado cobardía. Creí en ti y te convertiste en aquello que juraste destruir. Te has convertido en eso, en el establishment. Y tú eres la razón por la que todos acabarán en una guerra nuclear, salvo que decidas dar un paso adelante y señalar al Partido Demócrata. ¿Lo harás? ¿Sí o no? Vale, es sencillo. ¿Vas a detener la guerra nuclear?
¿Sí o no? No, no hay un límite. Porque esto es una mierda. Nada de esto importa si todos estamos muertos. Nada. Y lo sabes. Esos son los errores de Ocasio-Cortez. En cuanto a nosotros se refiere, procuraremos estar lo más acertados posibles mañana en un nuevo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta mañana.